La Iglesia del Lunes. Nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios. La gran agenda de Dios, la estrategia de Dios es a la inversa. Scott Allen. Por todos lados surgen grupos que dicen, ¿sabes qué? El trabajo es importante para Dios. Sabemos que lo que hacemos los domingos le importa a Dios, que lo que hacemos de lunes a viernes es importante para Dios. Incluso lo que hacemos desde el domingo hasta el sábado le importa a Dios, porque este mundo le pertenece a Dios. El trabajo que uno hace de lunes a viernes es una misión que tiene mucho significado, y estoy completamente convencido de esto. Incluso si alguien dijera, bueno, la misión de la iglesia es hacer más discípulos, entonces inmediatamente tendría que preguntarse, ¿qué es el discipulado? Sí, el discipulado incluye las cosas espirituales que hago y las palabras de evangelismo que comparto. Yo soy partidario de todo esto, pues dirijo una iglesia, la adoración es una gran parte de lo que hacemos. Capacitamos a nuestra gente para hacer evangelismo, pero lo que se produce en las personas es increíblemente liberador cuando entienden que al realizar su trabajo están ejerciendo alguna forma de ministerio, sea que trabaje como pintor, plomero o maestro de escuela. Para mí, si Dios está reconciliando y restaurando todas las cosas consigo mismo, y si la función de la iglesia no es fundamentalmente traer el reino, sino ser testigos del reino, entonces lo que hacen los cristianos cotidianamente es demostrar cuál es la forma de vivir cuando se está bajo el gobierno de Jesús, lo cual, bíblicamente hablando, es la manera como Dios siempre quiso que el mundo funcionara. Creo que es ahí donde los cristianos deben comenzar, dándose cuenta de que cuando están laborando no se trata solo de un trabajo, no solo estoy tratando de proveer alimento para mi familia y obtener un techo donde cobijarme. El trabajo no es únicamente utilitario, el trabajo es algo mucho más amplio, algo que nos ayuda a vivir en el diseño de Dios y en su propósito para la creación. En la última sesión, Darrow comenzó a desarrollar la gran agenda de Dios para redimir y restaurar todo lo que había sido destruido por la caída. En esta sesión, lo que vamos a ver es la estrategia de Dios para llevar a cabo ese plan. Como usted sabe, Él tiene una estrategia particular que emplea para extender su reino en la tierra como existe en el cielo. Como dijo Darrow, si usted es un seguidor de Jesús, esa estrategia lo involucra directamente. Es por eso que usted fue llamado, que fue salvado y por lo que le fue dada una posición dentro del equipo de Dios que lleva a cabo este plan. Eso es muy emocionante. Esta estrategia avanza de adentro hacia afuera. Jesús a menudo usó palabras evocadoras de imágenes para describir este proceso de avance del reino. En una de esas parábolas dijo, el reino avanza como una pequeña semilla de mostaza. Es algo que plantas en el suelo, algo que no se puede ver, pero que luego comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta convertirse en una planta enorme. También dijo que era como un poco de levadura que mezclas en una masa de harina, y esa levadura se multiplica, se expande y crece hasta que toda la masa es transformada. La estrategia de Dios empieza de forma muy pequeña, y luego crece, se multiplica y produce un impacto que cambia al mundo, y comienza con lo que los teólogos llaman la regeneración. La Biblia describe nuestra condición como espiritualmente muertos. Es cierto, un cadáver apestoso y podrido. Así lo describió el apóstol Pablo en Efesios 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La regeneración es la acción de tomar algo que está completamente muerto y volverlo a la vida. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Es nada menos que un milagro. El proceso de Dios para transformar el mundo entero comienza aquí. A menos que usted nazca de nuevo, a menos que nosotros nazcamos de nuevo, no hay absolutamente ninguna esperanza de transformación en ningún otro lado. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesito detenerme aquí, porque supongo que algunos de ustedes que están viendo estos videos nunca han respondido al llamado de Dios a una nueva vida a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ofrece una nueva vida como un regalo gratuito. Es gratuito para nosotros, pero no lo fue para Dios, pues Él pagó por este regalo con la muerte de su Hijo Jesús en la cruz.
Debido a su gran amor, Dios nos ofrece en forma gratuita este regalo que no tiene precio, pero tenemos que aceptarlo, lo cual hacemos creyendo en Jesucristo. Creemos que Él es quien dijo ser que era. Creemos que Él murió para pagar la penalidad por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y que está vivo hoy y por siempre. Él reina como Rey sobre todas las cosas. Esta es una decisión personal que usted tiene que tomar, si es que aún no la ha tomado. Lo invito, tómese el tiempo para considerarlo. Hágalo hoy, y su vida nunca será la misma. Cuando nos humillamos y aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, simultáneamente nos convertimos en miembros de una nueva familia, la familia de Dios, con Dios mismo como nuestro Padre Celestial. Esta familia es la Iglesia, el pueblo de Dios por todas las generaciones. Como dije en la sesión anterior, fuimos creados para vivir en comunidad y el propósito de Dios para el mundo se cumple a través de su comunidad. Se cumple corporativamente a través de la comunidad santa comprada con sangre, que Él llama el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Usted es ahora un miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene dones para compartir y también hay dones de otros que usted necesita. La transformación del reino es demasiado grande para cualquier individuo. Es demasiado grande para una sola iglesia, grupo, organización o incluso para una red de organizaciones. Requiere un masivo ejército global que se extienda a través del tiempo y a través de todas las culturas. Eso es lo que la Iglesia es. La regeneración y la participación en la familia de Dios son el punto de partida. Pero queda mucho por delante. A partir de allí, el Espíritu comienza una obra de renovación que afecta toda nuestra vida. Esta renueva nuestros corazones y nuestras mentes. Para que el reino de Dios avance, necesitamos mentes renovadas. Como seres sociales somos profundamente influenciados por la cultura a nuestro alrededor. Sin embargo, como cristianos estamos llamados a vivir en la cultura del reino de Dios. Somos llamados a pensar con la mente de Cristo. Somos llamados a llevar cautivo cada pensamiento y a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. En resumen, somos llamados a pensar de manera diferente, no de acuerdo con las normas, actitudes y comportamientos de la cultura que nos rodea, sino de acuerdo con la realidad tal como se presenta en la palabra de Dios. Tenemos que ser muy intencionales sobre esto. En la medida que nos damos cuenta de las falsas ideas que hemos creído, debemos arrepentirnos. La palabra griega para arrepentirse es metanoia, que literalmente significa cambiar la manera de pensar. Tendemos a pensar en el arrepentimiento principalmente en términos espirituales o a relacionarlo con la salvación, o tal vez en términos de arrepentimiento de pensamientos o de conductas pecaminosas. Estas son maneras correctas de entenderlo, pero me gustaría que pensemos en ello de otra manera que también es correcta. Tenemos que transformar nuestras mentes. Tenemos que decirnos, he creído en mentiras, en falsos supuestos sobre la realidad y tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que arrepentirme y reemplazar esas falsas suposiciones con la verdad. Esto requiere descubrimiento, humildad e intencionalidad. Y es un proceso de toda la vida. De esta forma es como precisamente preparamos nuestra mente para la acción, tal como nos amonestó el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:13. Un corto testimonio personal sobre esto. Nací y fui criado en Oregón, un estado de los Estados Unidos. Fui salvo mientras estaba en la secundaria y asistí a una universidad muy secular. Como un cristiano joven, siendo discipulado y a la vez asistiendo a esta universidad cristiana, comencé a tener una mente dividida. Había ciertas cosas que las entendía según la Biblia, pero muchas otras cosas que entendía según la cultura secular que me rodeaba. Una de esas cosas fue el aborto. No consideraba al bebé que estaba creciendo dentro del útero como un bebé, un ser humano. Lo consideraba un producto de la concepción. No veía que hubiera ningún conflicto entre el aborto y mi fe. Después, me uní a una organización llamada Fundación contra el Hambre y me mudé a Arizona donde conocí a Darrell Miller. Darrell me invitó a hacer un viaje de mochilero de 3 días al fondo del Gran Cañón. Yo no estaba muy feliz de hacerlo. En la caminata hasta el fondo del Gran Cañón, mencioné que no creía tener ningún conflicto entre el aborto y mi fe cristiana. Lo que yo no sabía era que Darrell había estado en la cárcel por haber protestado frente a clínicas de aborto cuando era más joven.
Tuvimos una larga conversación, todo el camino hacia abajo y todo el camino de regreso hacia arriba, y cuando llegamos al borde sur del Gran Cañón, ya me había convertido en provida. Darrell me trajo a la palabra de Dios, me desafió y me recordó pasajes como el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Y yo no pensaba muy diferente de los demás, porque todos los que conocía, aun los cristianos, no tenían ningún conflicto con el aborto hasta que conocí a Darrell. Verán, esto causó una crisis para mí, porque también me pregunté cuántas otras ideas seculares que había absorbido mientras estaba en la universidad necesitaba discernir. Aún estoy descubriendo algunos de estos supuestos asumidos a partir de la cultura predominante. Este es un proceso de toda la vida y necesitamos personas que nos ayuden, al igual que Darrell me ayudó. Necesitamos examinar esto a la luz de las Escrituras para ver si es verdad y entonces cambiar nuestra manera de pensar. Una vez que nuestro corazón y mente son conquistados por Cristo, nuestra vida completa empieza a ser afectada. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. En resumen, la imagen de Dios en nosotros, que ha sido distorsionada por la caída, es restaurada y vamos reflejando cada vez más la naturaleza y el carácter de Jesucristo. Eso es lo que literalmente significa ser cristiano. Crecemos para convertirnos en pequeños Cristos. En palabras de Efesios 4:22-24, que os despojéis del viejo hombre y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Todo lo que he compartido con ustedes hasta este punto, la mayoría de los cristianos lo entiende. De hecho, dirían que una vez que se llega a ese punto, la misión está cumplida. El objetivo es ver a la gente venir a Cristo, que vayan a la iglesia y llevarles por un proceso de discipulado. Pero estoy aquí para decirles que esto no es misión cumplida. Solo es misión en proceso. Apenas estamos comenzando. Una vez que nuestros corazones, mentes y emociones han sido ganados por Cristo, el reino de Dios nos impulsa hacia la arena social. Cuando uso esa palabra social, los evangélicos, particularmente los de la generación pasada, reaccionan porque escucharon sobre el evangelio social. Y eso es lo que hacían los liberales, hacían el evangelio social. Nosotros hacemos el evangelismo, ellos hacen el evangelio social. Tenemos que romper con eso. Ambas reacciones fueron consecuencia de un abandono de la cosmovisión bíblica y tenemos que unir ambos elementos de nuevo. Así que, ¿cuál es el núcleo vital social de cualquier nación? Es la familia. Tenemos que plantar la bandera del reino de Dios primeramente en nuestras familias y debemos decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He podido ver cómo la iglesia no considera el trabajo en la familia como una parte vital de este proceso de avance del reino de Cristo. De hecho, tiende a ponerlo por debajo de la línea que divide lo secular de lo sagrado. Por eso, no hemos ido a las Escrituras para saber cómo debemos dirigir nuestras familias, sino que por el contrario, solemos absorber las normas y las prácticas de la cultura circundante, y esto se ha convertido en un enorme problema. La manera como pensamos sobre la sexualidad, sobre los niños, sobre los anticonceptivos, sobre el divorcio, tienden a alinearse mucho más con la cultura predominante que con las Escrituras. Esto ha sido mi experiencia. Recuerdo la consejería prematrimonial que tomé junto con Kim, mi esposa. Durante ese tiempo hicimos algunos buenos ejercicios para aprender sobre la personalidad del otro, cuáles eran nuestros lenguajes de amor y sobre resolución de conflictos. Todo eso fue bueno. Pero lo que realmente yo necesitaba ver era conocer el significado del matrimonio en las Escrituras, en el marco de la cosmovisión bíblica. Yo necesitaba entender eso, entender cuál era mi papel como esposo y como padre en el marco de la cosmovisión bíblica. Bueno, más tarde sí comencé a comprender estas cosas. Por su gracia, Dios me enseñó a través de una capacitación durante el trabajo, en la que mi papel como esposo, por ejemplo, debe ser un espejo de la relación de Cristo con su novia, la iglesia. Eso fue revolucionario. Como también comprendí la función bíblica de los niños y mi responsabilidad como el educador primario de mis hijos, sobre muchas otras cosas. Permítame ser muy claro sobre esto. Uno de los trabajos más importantes que harán en su vida es el trabajo que hará en su hogar. Debido a que esta es una vocación tan fundamental, y puesto que todos la compartimos,
Vamos a prestarle mayor atención más adelante en este curso, así que no lo explicaré mucho más aquí. Tal vez usted me está escuchando y dice, pero yo estoy soltero, ¿qué de mí? Seguramente habrá algo que yo pueda hacer como persona soltera para extender el reino. ¡Claro que sí! Dios nos usa a todos para avanzar su reino, sea que estemos casados o no. Jesús mismo, por supuesto, nunca se casó, ni tampoco el apóstol Pablo. No hay duda de que ellos tuvieron un impacto significativo en el avance del reino. Por otra parte, ninguno de nosotros estamos realmente solteros. Todos somos parte de una familia. Primero somos parte de nuestra familia biológica, aun si no somos esposos o esposas, somos hijos o hijas, somos hermanos o hermanas. Nuestra responsabilidad primordial es vivir en obediencia a Cristo, primeramente en estas relaciones más básicas. Y somos parte de la familia de Dios. Eso es esencial para nuestra identidad. Por ello debemos comportarnos en esa familia de acuerdo con los principios del reino. La vida de familia es para todos nosotros, sea que estemos casados o no. Una vez que nuestras familias son gobernadas por Cristo, la transformación del reino está lista para extenderse hacia todas las demás esferas de la sociedad. Alguien dijo una vez que la mayor declaración que una persona hará por la causa de Cristo durante su vida, sea para bien o para mal, es la forma en que realiza su trabajo. Repito, la mayor declaración que una persona hará por la causa de Cristo durante toda su vida, sea para bien o para mal, es la forma en que haga su trabajo. Debido a la división entre lo sagrado y lo secular, el trabajo y la vocación, como aspectos de la estrategia de Dios, han sido descuidados por la Iglesia, como lo hemos dicho a lo largo de este curso. Debemos procurar que esto cambie. Como dijo Darrow, hemos perdido la visión bíblica de la vocación. Consideramos que el llamado solo aplica a los misioneros, a los pastores, pero no a los contadores, a los electricistas y los carpinteros. Así que casi no tenemos idea de lo que realmente significa la comisión cultural, mucho menos de cómo ésta se relaciona con la Gran Comisión o con mi vida personal. Esa es una de las razones por la que sentimos la necesidad de desarrollar este curso, ya que el trabajo es vital para la extensión del reino de Cristo. Cada área profesional o vocacional es válida y ofrece oportunidades para extender el reino de Dios. Todo cristiano debe examinar los dones y las oportunidades que Dios le ha dado, desarrollarlos y ejercitarlos en este mundo para la gloria de Dios. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para que hicieran discípulos de todas las naciones, tenía todo este proceso en mente. Debemos ver cómo el reino de Dios se expande hacia todas las esferas de la sociedad. Entonces, ¿dónde termina este proceso? No en este lado de la eternidad, sino del otro lado. Tenemos una promesa en Habacuc 2:14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Tenemos que levantar nuestros ojos para ver este horizonte. Claro, por supuesto, debemos evangelizar, tenemos que plantar iglesias, pero esto no es suficiente. Tenemos que avanzar hacia este objetivo. Esta es nuestra recompensa. La Iglesia del Lunes. Nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios.